última prédica de tesoros en Cristo. Pero antes de empezar la prédica, les quiero platicar la anécdota de Miguel de Cervantes. Sí sabemos quién es Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha. Él cuenta la historia que en el 1575, en septiembre, en el mes de septiembre de 1575, se embarcó de Nápoles a España. Se fue en un barco llamado El Sol. Estaba desterrado en Italia por algunas situaciones que tuvo, pero el asunto es que cuando él regresa, ya casi llegando a España, cuando regresa en ese barco, ya casi llegando a España, fue atacado, fue asaltado el barco El Sol por unos piratas turcos, ¿sí? Y aparte de Miguel de Cervantes iban otros, pero también iba el hermano de él, Rodrigo. Asaltan el barco, los toman prisioneros y se los llevan a África. Ya en África los venden como esclavos. Allí en Argel los venden como esclavos. Y dice la historia que duró 5 años de esclavo en África, en esa ciudad. Claro que dice que tuvo 4 intentos de escapar del cautiverio y siempre lo agarraban y lo regresaban. Y entonces a quien se lo habían vendido de esclavo era un egipcio, y este hombre pidió rescate por la vida de Miguel de Cervantes pues a España, ¿no? Y la madre de Miguel empezó a juntar dinero para rescatar a su hijo de la esclavitud. Y bueno, pues el egipcio, el dueño de los esclavos, pedía 500 escudos de oro por el rescate, y ella solamente pudo conseguir 300. Y el asunto es que esta cantidad era una cantidad exagerada para la época, ¿sí? Era una cantidad muy alta para la época. Pero una orden religiosa en España ayuda a la señora a juntar el dinero y van, ¿sí?, a Argelia a rescatar a Miguel Cervantes, y sale de la esclavitud 5 años después, ¿sí? Duró 5 años de esclavo ahí en Argel. Y bueno, como todo buen artista, ¿sí?, escribió varias de sus comedias basados en esa historia que tuvo. Él tenía como 30 años apenas. Y puede uno pensar cómo es posible que en 1575 había esclavos, pero sí había. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por cada persona que se ha reunido para alabarte, pero también para escuchar lo que tienes para nosotros en este mediodía, Señor. Habla a nuestros corazones, porque tus siervos escuchan. Espíritu Santo, eres bienvenido a esta reunión. Señor Jesucristo, eres el Rey de nuestras vidas. Eres el Rey de Nueva Esperanza. Amén. Muy bien, pues vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 6. Vamos a ver que allí el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estamos hablando en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba viviendo la esclavitud en Egipto. Ya tenían muchos años como esclavos, cientos de años, más de 400 años siendo esclavos. Y entonces, como los del pueblo de Israel se parecen a nosotros, cuando estaban bien, todo bien.
Pero cuando ya tienes el agua al cuello, entonces empiezas a clamar a Dios. Y ellos empezaron a clamar a Dios por esta situación tan difícil en la que estaban, la que estaban enfrentando. Estaban de esclavos. Y el faraón tenía miedo de que ellos se rebelaran contra Egipto y les hicieran una revuelta, ¿sí? Por eso los hizo esclavos, les puso la mano dura. Dice que en un principio o en tiempo atrás les daba la paja para que trabajaran. Ahora les pedía la misma cantidad de trabajo, pero tenían que conseguir su paja. Entonces era más trabajo. Los estaban, de verdad la estaba pasando mal el pueblo en la esclavitud. Y entonces cuando claman a Dios, Dios escucha. No quiero que te desanimes. No es malo que cuando tengas el agua al cuello clames a Dios. No es malo, es bueno. Lo único que yo dije en principio, ¿verdad? Cuando también tenemos cosas buenas, hay que clamar también a Él, ¿verdad? En gratitud, en adoración, ¿ok? No te desanimes, porque cuando el pueblo de Dios en su problema, en su tremendo problema de esclavitud, claman a Dios, Dios se acuerda del pacto y los escucha. Y luego habla con Moisés, y mira en dónde estamos, en el capítulo 6, versículo 6. Pónmelos ahí. He oído, atrás, dice Dios, además el quejido de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Adelante. Así que ve y dile a los israelitas: yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a liberarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Regrésamelo para atrás, Said, por favor. Adelante. Ahí donde dice voy a liberarlos, está equivocado el versículo, es voy a librarlos, ¿ok? La segunda sí dice liberarlos. Muy bien, para que no se asusten ahí que está mal el versículo. El asunto es que Dios, en su amor y en su misericordia, al oír el quejido y el clamor de los hijos, de sus hijos, Él se acuerda del pacto y entonces responde. Eso nos debe dar esperanza, ¿sí? Eso nos debe dar esperanza y nos debe mover a la fe. Cuando Dios escucha nuestro clamor y nuestras peticiones, Él responde. Amén. Muy bien. Entonces, aquí en la historia de Éxodo capítulo 6, más adelantito en ese versículo dice que el pueblo no escuchó que Dios los iba a librar. A veces en nuestras angustias no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Y este es un buen día, este es un buen momento para reflexionar y saber que cuando clamamos, Dios nos escucha. Y podemos entonces levantar nuestra fe, nuestra esperanza y creer que Él va a hacer. Pero el pueblo no escuchó. Dice que era tanta la angustia que tenían que no escuchó lo que Dios le está diciendo. ¿Okay? Entonces dice voy a librarlos de su esclavitud. Y sabemos la historia, cómo Dios libró a su pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Sale con portentos, con milagros, con eventos maravillosos que Dios hizo en la vida del pueblo para que pudiera salir de Egipto. Lo primero que hizo fue enviar plagas, ¿se recuerdan? ¿Okay? La 10ª plaga fue la de los primogénitos. Todo primogénito iba a morir. Pero les dijo al pueblo de Israel: ustedes, para que no llegue el ángel de la muerte y toque a sus primogénitos, lo que tienen que hacer es
matar un cordero y la sangre ponerla en el dintel de la puerta, es decir, en los marcos, para que el ángel de la muerte sepa y pase por arriba y no toque a sus primogénitos. Y así lo hicieron. Después ya sabemos, vino que salen corriendo y luego salen apresurados y luego el faraón se arrepiente, va tras de ellos y bueno, milagros, pero finalmente Dios libra a su pueblo de la esclavitud. Muy bien, cuando en esta palabra, ahí no dice liberarlos, que es más bien librarlos, cuando esa palabra se escribió en el original hebreo, porque recuerden que el Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo, esa palabra era Gaal. Esa palabra en hebreo Gaal la tradujeron al español como librar. Y que esta palabra tiene varios, vamos a decir, varios significados. Quiere decir liberar, vengar, asumir la responsabilidad de un pariente, rescatar. Quiere decir redimir. Dios estaba redimiendo a su pueblo, lo estaba redimiendo de la esclavitud, del yugo egipcio. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Esta palabra de Gaal se usa más o menos como 90 veces, la mayoría en el Antiguo Testamento, la mayoría en el Pentateuco, o sea, entre Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí es donde más se usa esa palabra, en el original. Ya pasando el tiempo, bueno, que pasan por el desierto los israelitas, Dios le da las leyes a Moisés, ¿sí? Y le da en el Levítico capítulo 25, no lo abran porque está largo, lo leen en su casa cuando lleguen o en la noche, tarea, no se libran conmigo de tarea para el día de hoy. Allí lo que le da al pueblo, a Moisés, le dice cómo redimir la propiedad. ¿Sí? Dice que cuando alguien empobrece y tiene que vender su propiedad, dice la puede vender y el pariente más cercano puede redimir la propiedad, es decir, pagar para tenerla a él, porque a Dios le importaba mucho. Y ese es otro tema que en otra ocasión lo vemos en la prédica, pero le importaba mucho que la tierra quedara en la familia que debería quedar. Por eso cuando alguien vendía algo, una propiedad, un terreno, ¿sí? El pariente más cercano tenía derecho de redimirla, es decir, para que quedara en la misma familia, ¿verdad? Muy bien. Y eso es redimir. Ahora bien, aunque aquí está hablando de alguien que redime algo entre hermanos, la realidad es que Dios se revela en el Antiguo Testamento como el Redentor. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Isaías 43, versículo 1 al 4. Eso sí quiero que lo abran para que me sigan con su vista. Yo lo voy a leer. Isaías 43, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 43. Los voy a esperar porque es muy importante que vean cómo Dios se revela quién es el que redime. ¿Ok? Listo. Pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu a Cus y a Seba en tu lugar.
a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No se olvide de este versículo. Ahorita vamos a regresar y le voy a decir por qué. ¿Ok? Muy bien. Dios se revela a su pueblo como el Redentor en el Antiguo Testamento. Vamos a ver ahora qué dice Jeremías. Este sí lo tenemos en la pantalla. Jeremías 50, 33 y 34. Así dice el Señor de los ejércitos: Israel y Judá son pueblos oprimidos. Sus enemigos los tienen apresados, no los dejan en libertad. Pero su Redentor es fuerte, su nombre es el Señor de los ejércitos. Con vigor defenderá su causa, traerá descanso a su tierra, pero perturbación a Babilonia. Aquí era una profecía que Dios le da al pueblo cuando estaba de esclavo en Babilonia. Ya vimos cómo Dios redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ahora, cientos de años después, ahora están otra vez en esclavitud en Egipto, en Babilonia, perdón. Están en Babilonia como esclavos, pero Dios les dice, su Redentor es fuerte. Su nombre es el Señor de los ejércitos. Con vigor defenderé su causa, traeré descanso a su tierra, pero perturbación a Babilonia. Lo que Dios estaba diciendo, los voy a redimir de esa esclavitud también, porque yo soy el Redentor. Eso es lo que está declarando el Señor. Eso es lo que está diciendo. Y bueno, pasando al Nuevo Testamento, nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo de su palabra se presenta también como el Redentor. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. Estas son palabras de la boca de Jesucristo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. El Señor Jesucristo se está presentando como el Redentor de la humanidad. Está diciendo: yo los voy a redimir. Y puedes pensar, como lo hicieron aquí en Juan capítulo 8, versículo 33 y 34, pero si nosotros no somos esclavos. Tú puedes decir: ¿para qué necesito un redentor? ¿Para qué necesito a alguien que me redima si no soy esclavo? Nosotros somos descendientes de Abraham. Esta es una plática que Jesús está teniendo con los judíos. Le contestaron: ¿cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Lo que estaba diciendo Jesús a los judíos es que dice: si permanecen en mis palabras, si hacen mis mandamientos, van a ser libres. Y dicen: si somos libres, ¿no somos esclavos? Parece ser que a los judíos se les había olvidado que estuvieron de esclavos en Egipto más de 400 años y que estuvieron también en Babilonia de esclavos. Se les borró del mapa y dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces Jesús dice: sí, todo el que peca es esclavo del pecado. A veces pensamos que nosotros somos libres, que yo hago lo que yo quiero. Yo tengo libertad. Pero ¿saben qué? Podemos ser esclavos del pecado. Es más, por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Entonces, en Cristo tenemos redención. Cristo es el redentor de nuestras vidas. Él puede redimirnos. Él quiere redimirnos.
Nuestra última prédica del libro de tesoros en Cristo es el Redentor. El Redentor. Entonces todos necesitamos redención. Todos necesitamos redención. ¿Y qué es redención? Dice que redención literalmente significa comprar de nuevo. ¿Alguien de aquí ha comprado 2 veces una cosa? La misma, no similar. Sí, porque uno compra zapatos cada año, ¿verdad? Por las mujeres cada 4 meses. Sí, o sea, pero son otros zapatos. Sí, eso no es comprar de nuevo. Sí, comprar de nuevo es: yo compré esta Biblia, sí, y luego por alguna razón salió de mis manos. Pero como a mí me gusta mucho, oiga, porque esta Biblia es la única Biblia que yo puedo leer por las letras. Porque hay Biblias de letra grande, pero tan grandotas. Ando con la Biblia así bien grandota. Y esta está manualita. Pero mire, ahorita se me cayó y se quebró toda. Y mi pie está igual. Pero bueno, el asunto es que creo que nadie compra otra vez. A menos, voy a decir, ¿no? A menos que tengamos la costumbre, no levante la mano, si alguien aquí lo hace, de ir a empeñar algo. No la levanten, por favor. Cuando estamos en situación difícil, volteamos a ver la bicicleta y luego vamos a empeñarla, ¿sí? Y bueno, como no nos componemos de nuestra situación, esperamos, ya cuando quiero mi bici otra vez, ya tengo que volver a pagar. Bueno, eso dicen, no sé, pero ya tengo que volver. Eso es volver a comprar algo que ya habías comprado. Eso es lo que quiere decir redención, que se compra y se vuelve a comprar la misma cosa. También redención se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo o cautivo, o bien para volver a adquirir o recomprar algo que se había vendido, empeñado o hipotecado. ¿Ok? Eso es redención. ¿Y saben por qué necesitamos un redentor para que nos redima? Porque el redentor redime. ¿Saben por qué necesitamos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10, y me parece que sí la tengo. Ábrale su Biblia. Yo tengo la versión Reina Valera contemporánea, pero dice casi lo mismo. Dice: y entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Nosotros, esta es la revelación, es parte de la revelación que Juan tiene del cielo. Y aquí están adorando a Cristo. Y hay un cántico que dice esto, ¿no? Dice que empiezan a cantar, dale para atrás, está ahí. Entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Está hablando de Cristo. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Amén. Muy bien. Todos somos creación de Dios, ¿no? ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Él nos hizo. Pero un día nosotros nos fuimos de esclavos al mundo. Nos fuimos de esclavos. Y entonces Dios tiene que volver a comprarnos. Dios nos tiene que volver a recomprar. Nos tiene que recomprar. Ya éramos de Él y tuvo que pagar un precio para sacarnos de la esclavitud del pecado y traernos al reino de su amado Hijo. Y esta vez, para salvarnos, para redimirnos, no pidió que matáramos un cordero y su sangre la pusiéramos
aquí o aquí. A Él le plació mandar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y pagar con la sangre preciosa de Él, para redimirnos, para volvernos a comprar, para que seamos redimidos, para que volvamos hacia Él. Y todo lo hizo porque nos ama. Amén. Quiero decirles que la redención es posible para todos, pero es importante que creamos en el Redentor, que tengamos fe y que haya arrepentimiento en nuestras vidas, porque acuérdense de dónde nos está redimiendo Dios. Nos está redimiendo de la esclavitud del pecado. Y no te creas, o sea, tú no puedes decir, no, pero yo no soy esclavo. Sí, eres esclavo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, o eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios. Él nos compra. Y nos podemos acordar de la historia del profeta Oseas. Oseas recibe de Dios la orden, y solo para dar una enseñanza del gran amor que Él nos tiene, fíjense. Y le dice a Oseas, ve y toma por mujer a esta prostituta. Y la toma el profeta. Y después la esposa lo deja y se va, adultera, se prostituye. Y Dios le dice, ve y busca a Gomer, tu esposa, y cómprala otra vez y tráela contigo, para mostrar el gran amor de Dios representado en la vida de Oseas, y la ingratitud y la falta de temor de Gomer, su esposa, al pueblo de Dios. Tuvo que redimir a su esposa. Colosenses 1, 13 y 14 dice, Él nos libró del demonio de la oscuridad, del dominio de la oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Pero ¿saben qué? Esta redención que Dios en Cristo hace en nuestras vidas es porque nos ama, pero esta redención debe provocar en nuestra vida purificación y también una conciencia fuerte de que la redención, aunque es gratis para nosotros, costó mucho. ¿Saben qué costó? La sangre de su Hijo. Y cuando nosotros no estamos conscientes de esta verdad, podemos en nuestra vida menospreciar el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Dice Tito 2:14, dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Puestos de pie. Sí, Jesús, como el Redentor, tuvo que pagar el precio de nuestra redención. Ya éramos de Dios, pero nos fuimos al pecado y nos hicieron esclavos, o nos hicimos esclavos del pecado. Y tenía que haber redención a un costo tremendo. La sangre
del Hijo de Dios derramada en la cruz. Tal vez ni siquiera podemos entender la grandeza de lo que representa el sacrificio de Cristo. Y en este mediodía vamos a orar para que Dios nos lo revele, para que Dios nos revele y seamos temerosos y estemos conscientes y sepamos que algo que no nos costó tuvo un costo tremendo. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Que el Espíritu Santo traiga convicción a nuestros espíritus si es que no hemos valorado la sangre de Cristo derramada en la cruz, si es que hemos menospreciado su sacrificio. Porque déjeme decirle que cada vez que nosotros decimos, ay, al cabo mañana en la noche le pido perdón a Dios, estamos menospreciando el valor de la sangre del Hijo de Dios. Estamos menospreciando la redención que ofrece Jesucristo, el Redentor.